¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué bueno que es compartir junto a todos ustedes, como siempre, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Te animo a que puedas ir rápidamente al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 14. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué bueno que es que podamos seguir juntos, que podamos compartir una vez más esta palabra. San Marcos capítulo 16, versículo 14 es una palabra interesante, una palabra impactante, una palabra que me llamó la atención. Casualmente estoy leyendo también un libro que se llama Pasión por las Almas, un libro que me lo recomendaron, es un libro excelente, lo recomiendo, es de Oswald Smith y vamos a compartir quizás, si hacemos tiempo, algo del libro, algo que me llamó la atención y justamente es con esta palabra la cual el Espíritu Santo nos está dando en este momento. Tenemos que podamos buscar Marcos capítulo 16, versículo 14, dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17 dice: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! ¡Qué palabra impactante! Esto le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, a la gente que él había preparado durante 3 años, esa gente que estaba al lado de él, pegada a él, esa gente que dormía ahí, que comía, que estaba las 24 horas a su lado. Esa gente Jesús se le apareció. Él había resucitado, para ubicarnos en el contexto, él había resucitado. Se les aparece a eso y lo primero que dice este versículo, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Ellos, después de haber estado 3 años al lado de él, no creyeron. Venía la gente y le daban testimonio: hemos visto a Jesús, Él ha resucitado, Él resucitó, había testimonios, y ellos estaban incrédulos. Después de todo lo que habían oído, después de todas las palabras que le habían dicho, de los milagros que habían visto, de la mano milagrosa de Jesús en cada uno de los hechos que habían vivido durante 3 años, ellos no creyeron. Ellos estaban ahí pegados a Él y no creyeron. ¿Cuántas veces le ha pasado, querido amigo, querido líder, que está discipulando ahí gente, y cuando usted le dice: mira, vamos a ver la mano de Dios en esto, vamos a ver la mano de Dios en aquello, y la gente te dice: bueno, sí, ¿no? Como que no cree, porque hay incredulidad todavía. Ahora, es de extrañarse para nada, porque los discípulos, los que habían convivido con Jesús durante 3 años, estaban incrédulos, no creían que Él había resucitado. Sin embargo, Él había resucitado y estaba en ese lugar, y dice: reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído. No solamente había una incredulidad, sino que su corazón se había endurecido, porque estaban deprimidos, porque estaban caídos, porque habían visto morir a su maestro, habían visto morir a quien ellos seguían. Pero Jesús les dijo: yo voy a resucitar. Pero ellos no creyeron, ellos dejaron de creer en Él, ellos endurecieron su corazón. ¿Cuántas veces nosotros endurecemos nuestro corazón cuando no vemos la mano de Dios? ¿Cuántas veces endurecemos nuestro corazón y dejamos de creer cuando no vemos el milagro? Cuando no vemos eso que queremos ver, cuando no vemos que la iglesia crece, cuando no vemos que un respaldo en el ministerio, cuando vemos que predicamos y la gente no se convierte. ¿Cuántas veces vemos de eso? Pero eso lo que hace es nuestra visión carnal. La visión carnal lo que hace es alimentar la carne. La carne, cuando está alimentada, está gordita, lo que hace es comerse al espíritu, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Se nos pincha ahí el corazón. Entonces nuestro corazón empieza a endurecerse y dejamos de creer. Y eso es lo que pasó con los discípulos. Eso es lo que pasó con la gente que estaba pegada a Jesús. Eso es lo que pasó con la gente que creía en el ministerio. Eso es lo que pasó con la gente que te dijo: te sigo a todas partes, y en el primer tropiezo te deja. Bueno, así estaban los discípulos también. Su corazón estaba endurecido, y Jesús los exhorta y los anima, y cuando ellos ven a Jesús, ven el milagro, ven que, wow, nos equivocamos, acá está Jesús, es Él, y ahí empiezan a creer.
Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No le creían a la gente que traía el testimonio. ¿Cuántas veces nos vienen y nos animan y nos incentivan y nos dicen, tenés que creer, tenés que seguir adelante, tenés que darle para adelante, dale con ánimo? Y a veces decaemos, nos deprimimos. Y usted me va a decir, ¿existe la depresión en los cristianos? Existe en el liderazgo, existe en los cristianos, existe en todos lados. Cuando empezamos a darle lugar a la carne, cuando le empezamos a dar lugar a esas palabras que nos deprimen, a esas palabras que nos desaniman, pero tenemos que empezar a creer, tenemos que empezar a ver la mano de Dios. ¿De qué forma? Creyendo. Cuando nos dan un testimonio, empezar a creer. ¿Viste esos cristianos que tienen muchos años y te dicen, viste que fulanito no escuchaba de esta oreja y ahora escucha? Ah, sí, ya sé. Es como que nos acostumbramos a esos milagros. Y al acostumbrarnos a ese tipo de cosas, lo que sucede es que dejamos de creer. Querido amigo, nunca se acostumbre a los milagros. Ah, sí, ya sé. ¿Por qué? Porque eso es como decir, eso le pasa a otro, pero a mí no me pasa. Es tiempo de que usted empiece a creer. El Espíritu Santo lo que quiere es que usted empiece a creer, que usted empiece a caminar en fe, que usted empiece a proyectar y empiece a creer y empiece a ver la mano del Espíritu Santo obrando en su ministerio, en su casa, en su trabajo y donde esté. Yo le animo a que empiece a tener una nueva perspectiva. Y deje que Jesús en este momento lo exhorte. Él lo está exhortando, le está diciendo, dice, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó. Hoy Jesús nos está reprochando. ¿Por qué no creemos? Es tiempo de creer. Es tiempo de que como iglesia empecemos a ponernos firmes y empecemos a creer para lo que Él tiene para con nosotros. Lo que sigue lo voy a compartir en el próximo mensaje. Es impactante. El versículo que sigue dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el próximo capítulo vamos a hablar de la importancia de este versículo, porque es como que a veces se habla, hay canciones, ¿no? Sí, id por todo el mundo y predicad, sí, predicar el evangelio, y es como que no le damos importancia. Pero Jesús nos exhorta y nos anima una vez más. Yo le animo a que se quede atento al próximo capítulo, que seguramente será mañana, de este mensaje, porque es impactante lo que nos está diciendo el Señor. Y voy a compartir algo de este libro que se llama Pasión por las Almas, de Oswald Smith, que está relacionado con este pasaje, que le animo a que esté atento porque va a revolucionar su espíritu, va a revolucionar su mente, y usted va a empezar a cambiar y a ver las cosas diferentes a partir de no solamente de este mensaje, sino del próximo. Le animo a que siga acá. Muchas gracias, chao y hasta la próxima.